Reunión de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo. De la fecha tenemos dos puntos. El primero es sobre un veto del Ejecutivo de un proyecto de ley que recién dictaminamos en la Comisión de Hacienda en dos sentidos, como información adicional nada más. El proyecto originalmente, o la esencia del proyecto cuando se presentó por parte de los proyectistas, lógicamente, buscaba ayudar con el precio del pan, pensando en la canasta básica. Y sobre eso hay diferentes posiciones. Enseguida le voy a pasar al director que explique el proyecto. Hay teorías o posiciones que dicen que quitarle el impuesto no va a hacer de que el producto baje, porque va fluctuando de acuerdo al precio de la harina, no tanto al impuesto por la baja carga tributaria que nosotros tenemos en el Paraguay, que es una fortaleza también que tenemos los clientes. Entonces, nosotros habíamos aprobado en su momento, el Ejecutivo vetó, acá el director seguramente nos va a explicar un poquito más sobre eso, y entonces en concordancia con eso nos toca dictaminar. Humberto, si podés explicarle el proyecto a los colegas y el sentido del veto o la razón del veto del Ejecutivo. Bueno, bueno, te voy a explicar un poquitito para poner en contexto los antecedentes del proyecto así brevemente. La presente ley tenía o tiene por objeto modificar el artículo 90 de la ley 6.380. En ella se establecen las tasas impositivas para bienes y servicios que tributan el IVA. Y con esto se pretendía la reducción del 10 al 5% a los productos panificados. Esto se justificó en la necesidad de reducir la estructura de costos de los productos panificados que van a impactar en la reducción del precio final para el consumidor. Los proyectistas también al momento de su exposición de motivos justificaron la reducción de este porcentaje del IVA y resaltaron que la materia prima del pan, que es la harina de trigo, tributa 5%, sin embargo el producto final lo que hace es alcanzar el 10%. Senador de Amarilla, senador. Sí, ya, por favor. ¿Qué tal? Continúa, por favor. Senador Luis, estamos en el primer punto, que es lo que recién tratamos. Segundo round. Es el segundo round. Sobre el tema de la disminución tributaria o de impuestos a panificados. ¿Me están así? Después podemos pasar al punto del viceministro. Sí, bueno, voy a pasar rápidamente a lo que es los dictámenes que nosotros teníamos de los pareceres jurídicos que nos remitieron las distintas instituciones. Un breve resumen: la Senada había señalado que no tiene cuestionamiento porque no les afecta a ellos de manera directa. Los microempresarios de panadería, ellos solicitaron los buenos oficios para el acompañamiento del proyecto. Resaltaron que esto va a beneficiar a sus sectores. La UGP recomendó simplemente un listado taxativo, aún no meramente enunciativo en algunos incisos, a fin de incluir otros productos a las reducciones del IVA para evitar así desigualdades. El Ministerio de Agricultura y Ganadería había recomendado solicitar parecer al Ministerio de Industria y Comercio, y el Ministerio de Industria y Comercio lo que hicieron fue señalar la necesidad de sostener un nuevo proyecto en los criterios técnicos de la Subsecretaría de Estado de Tributación. Ahora bien, los argumentos que hacen al veto básicamente son 6, que les voy a resumir para ir finalizando esto. Ellos señalaron que el impuesto que va a recaudación general fisco, que es más del 50% de lo que percibe el Estado en este concepto en los últimos 11 años, que forma parte del PGN, y cualquier detracción va a impactar negativamente en las arcas fiscales. El segundo punto es que una tasa diferenciada de ese 5% que se aplica a la canasta familiar es considerada como un gasto tributario, ya que son tributos que se dejan de percibir por el Estado. También señalaron que la iniciativa parlamentaria, de aprobarse, va a aumentar el gasto tributario, lo que va a implicar un déficit en la recaudación.
También la ley de responsabilidad fiscal vigente tiene como propósito establecer reglas claras y precisas de comportamiento fiscal para la sostenibilidad de las finanzas públicas. Como dos últimos puntos, señalaron que desde el periodo fiscal 2021 se encuentra en marcha un plan de convergencia fiscal con el compromiso de que en el mediano plazo se tenga un marco fiscal sostenible. Y por último, tomando en cuenta ya los puntos señalados por la cartera de Estado, el Ministerio de Hacienda, ellos sostienen que la ley carece de un análisis de las variables que deben tenerse en cuenta para proyectar exoneraciones impositivas y sostiene que resulta técnica, presupuestaria y financieramente objetable. Entonces, esos, presidente, son los puntos que hacen al veto de este proyecto. Bueno, muchas gracias, Humberto. Básicamente, el tiempo del trámite constitucional en el que estamos no se puede hacer modificación al proyecto de ley, simplemente aceptar el veto del Ejecutivo o rechazar el veto, ¿verdad? Que lógicamente tiene ciertas cantidades de votos necesarios para poder rechazar y tiene que ser por ambas cámaras. Entonces, pongo a consideración si algún colega quiere opinar al respecto, Sí, quiere hacer una perfecto. moción. Gracias, presidente. Saludos a cada uno de los colegas. Simplemente de mi parte, yo creo que hay que apoyar el veto del presidente por dos motivos fundamentales, aparte de todo lo expuesto, ¿verdad? Yo veo dos motivos en este proyecto de ley, en esta ley. Eh, Uno es que no se especificó nunca los productos que podrían incluirse en la lista, ¿verdad? Ahí se presta una interpretación de que puedan poner, en vez de la canasta básica familiar, que era el concepto de panificado que se consume en la casa, se puede poner desde torta hasta cualquier producto, nomás se puede cargar ahí, ¿verdad? Eso en primer lugar, o sea, no se especifica cuáles son los productos. En segundo lugar, el déficit que va a producir también disminuir lo que es el impuesto que se va a cobrar, porque se está especificando ahí bastante que el 50% de los ingresos es en IVA, ¿verdad? Al 50% es en IVA. Entonces, si deja de percibir la plata, esa plata del Estado tiene que cargar en algún otro impuesto para compensar eso en el concepto de gasto. Y yo, en definitiva, presidente, de mi parte, entonces yo creo que hay que apoyar el veto del presidente para poder dejar sin efecto esta ley, ¿verdad? Este proyecto. Muchas gracias, senador Líder, senador Luis. En el mismo sentido, presidente, creo que no va a redundar en beneficio del consumidor. Por más que le cobremos menos, al final va a subir y bajar de acuerdo a que haya harina, no haya harina, haya más harina, no haya más harina. El mercado libre funciona así. Y las exenciones lo único que hacen es un descalabro en el control y en el manejo del tema. Todo debería ser 10%. De hecho, hubo una fuerte corriente ya hace un tiempo, de todo punto de vista, de que se elimine eso del 5%, porque a ley pareja nadie se queja, o si no todo el mundo quiere pagar 5, y después si le eximimos a un grupito que deje de pagar, aunque sean 5, al cabo de un año van a ser 5.000, ¿verdad? O sea, es un desastre. Yo creo que lo que más nos conviene es aceptar el veto del Poder Ejecutivo, porque realmente no nos va a beneficiar a nadie y lo único que va a hacer es menor recaudación, papel y chupita la impuesta. Y ahí vamos a tener un problema con todo el mundo, ¿verdad? Prefiero nomás. Muchas gracias, senador Luis. ¿Algún otro colega, senador? En el mismo sentido, presidente, que va a hacer esto, va a ser un barril sin fondo de poder. A esto van a venir otro y otro, y si aprobamos esto, necesariamente tenemos que aprobar también el voto. Por eso yo estoy también de acuerdo con el rechazo. Sí, votamos recién. ¿Quién la otra comisión? ¿Quiere agregar algo, viceministro? Sí, quiero ver algo que no ¿Cómo? se mencionó ahí. Nosotros optamos por la sugerencia de rechazo, o sea, hicimos el veto del Poder Ejecutivo. Aparte de lo que mencionó ahí el señor, nosotros creemos de que distorsionar justamente, Paraguay hoy tiene un nivel de reducción de impuestos sobre la canasta básica familiar. Ya hay luego 5% se paga. Si a eso le exoneramos otra vez, aparte del gasto tributario, no va a tener una incidencia porque disminuir el impuesto no significa cambiar precios, porque los precios van a aumentar o van a disminuir en la medida de la demanda y la oferta. Pero no es cierto que eliminando el impuesto va a bajar el precio o le va a beneficiar al ciudadano, ¿verdad? Porque yo le doy solamente un ejemplo. En pandemia, ¿qué hicimos? 50% disminuimos el IVA para todo lo que es gastronomía, evento, turismo y hotelería. Y no hubo bajada de precio.
los precios se mantuvieron. ¿Y eso a quién me le benefició? Lógicamente, le benefició al comerciante. Pero acá, aparte de que ese producto tiene un efecto negativo a la salud pública, ustedes saben que no tiene un valor nutritivo realmente, entonces va a perjudicar realmente a la finanza si es que se aprueba esto. Simplemente eso quería comentar en este lado. Pongo a consideración entonces la moción de aceptación del veto, lo que están a favor, para que pueda contar. Dictamen entonces un director, por favor. Muchas gracias. Unanimidad. Muchas gracias, señor senador. El segundo punto que tenemos es el mensaje número 3408 de la Cámara de Diputados, fecha 4 de julio de 2023, por el cual se remite el proyecto de ley que crea la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, presentado por los senadores Pedro Aliana y Basilio Núñez. En el caso del senador Gustavo y Luis, nosotros tuvimos unas 2 horas de reunión recién haciendo con el viceministro, por eso le pedimos que venga acá, de modo que le pueda aclarar cualquier duda o explicar de forma lo más acorde posible, conforme a su vasto conocimiento sobre el presente proyecto, el proyecto en mención y posterior a eso poner a consideración para emisión de dictamen. No sé si alguno de los colegas quiere hacerle alguna pregunta o viceministro puedes explicarle, sobre todo digo más al senador Lier y Ever porque no estuvieron en la Comisión de Hacienda, nosotros estuvimos contigo recién 2 horas. Y a mí me fue incompleto, yo no tengo ese punto. Si le puedes facilitar, por favor. Viceministro, adelante. Gracias, señor presidente. Bueno, el proyecto de ley básicamente lo que busca es unificar 2 áreas o 2 instituciones. Si bien la Subsecretaría de Tributación es un viceministerio que depende del Ministerio de Hacienda y que tiene cierto tipo de autonomía, lo que se busca es eso funcionar a la Dirección Nacional de Aduanas, que hoy ya es una entidad autónoma y autárquica, y poder verificar de que se puedan utilizar estas 2 funciones para hacer un mayor control y que sea más eficiente a la hora de la recaudación. Disminuir la intervención humana en todos los procesos y, por otro lado, también establecer la creación de 3 gerencias. Una gerencia transversal, la ejecutiva, que va a ser más normativa, y 2 gerencias operativas, una de aduana y otra de tributación interna, ¿verdad? Entonces, se elimina la participación de multa. Creo que es muy importante eso porque eso distorsiona la objetividad en los trabajos, tanto de la aduana como de tributación. Por otro lado, también se crea un instituto superior de educación dentro de esta Dirección Nacional para poder dotar de mayor profesionalismo a los funcionarios donde se les pueda capacitar. Y por otro lado, también la estimación de crecimiento con la creación es del 1% del PIB, o sea, más o menos en un año la idea es que desde el momento que empieza a funcionar 100%, si es que se aprueba lógicamente, va a ser de $400 millones de mejora de recaudación. Entonces, los estándares internacionales y las buenas prácticas a nivel internacional recomiendan esta fusión para poder tener solamente una cabeza que verifique y controle estas 2 áreas que al final lo que hacen es recaudar impuestos. Entonces, para no extenderme en el uso de la palabra, presidente, simplemente para explicar eso y estoy atento a cualquier duda. Y responder a ciertos puntos, ¿verdad? Que en la sociedad o en los medios se está hablando. Muchos dicen de que va a tener un superpoder. No es cierto. Las funciones siguen siendo las mismas, tanto de aduana como de tributación. No va a cambiar eso. Segundo, hablan de que supuestamente no tienen responsabilidades. Es correcto de que hoy está vigente el libro 5, la ley 125 y la ley 2422. Esas leyes siguen vigentes, las responsabilidades de los funcionarios y de las competencias que tienen estas áreas. Entonces, simplemente para explicar que no es cierto que no hay responsabilidad. Entonces, básicamente eso. No sé si hay una pregunta, duda, presidente, y no quiero tener la palabra. Presidente, yo estuve leyendo esto justamente. Este tema yo creo que va a agilizar muchísimo, tenemos a ver los trámites administrativos y yo creo que todos vamos a salir ganando con esto. Este de la aduana con la cerveza. Yo sinceramente estoy a favor de la
unificación. Presidente. Muchas gracias, senador. ¿Algún otro senador que hace una Nosotros ya escucharon consulta? todo, ¿verdad? Nosotros ya Nosotros nos venimos 2 Están horas. empatados. Y ustedes que Pregunta, resolvieron, respuesta. a las 9:30. ustedes que resolvieron, entonces ella Sí, compañero. Bueno, básicamente hay 2 posiciones, ¿verdad? Una que es una posición de postergar, ¿verdad? Que tiene su fundamento, lógicamente, como todo acá, y muchas veces. este no tiene sanción automática todavía. No. Muchas veces sí, postergamos, veces al final se sigue aprobando. A mí me parece un proyecto interesante también. No porque Pero se postergue va a estudiar nadie. ese es el tema a veces, ¿verdad? Y a veces es político, que es súper válido, ¿verdad? Somos una instancia política, eso no es realidad, ¿verdad? Pero a mí me parece súper interesante. Yo hablé mucho con el viceministro, me parece que es así como está diciendo el senador también, va a agilizar. Pero es válida la posición de cualquiera de los 45 senadores en cuanto ya sea rechazo, postergar o aprobar, ¿verdad? Entonces, sí, senador. Sí, yo quiero referirme a 3 temas más o menos sobre este tema que la defensa del servicio ya estuvo también en nuestra bancada explicando básicamente algunos temas y así como le expresé en ese momento, expreso otra vez acá. Yo realmente comparto la intención de este proyecto de ley que habla más o menos de fusionar la o sea, la cantidad de instituciones que tenemos en el Estado. Ojalá que sea esa la línea política del Ejecutivo luego para todas las instituciones, ¿verdad? Entonces se fusiona una institución, ¿verdad? Se vuelve eficiente, se puede modernizar, los recursos humanos pueden ser bien utilizados porque va a haber mayor control, lógicamente. La lo mitad de Copatá y Ñacane, en resumidas cuentas, ¿verdad? Si esa es la línea del Ejecutivo, sería perfecto para que eso se aplique en varias otras instituciones. Voy a poner un ejemplo de algo que conozco, que es el tema de capacitación de mandos medios. Capacitación de mandos medios en el Estado paraguayo. Hay 5 instituciones que hacen la misma cosa. SNPP, Inafocal. SINAFOCAL. Creo que Industria también tiene capacitación, ¿no tiene, verdad? Creo que el Ministerio de Educación tiene también. Salud también tiene para la enfermería. O sea, hay como 5 o 6 instituciones que se encargan de capacitación de más. Tecnicatura, la famosa tecnicatura. Ni uno necesita un profesional eficiente como se hace en Costa Rica, por ejemplo, que un técnico de aire acondicionado sale y es cotizado, pretendido por cualquier empresa privada. Acá no hay eso. Entonces, en resumidas cuentas, la idea, el concepto me encanta, viceministro, si se pudiera hacer eso. Y en varias instituciones del Estado sería perfecto. Acá tenemos, por ejemplo, el ferrocarril, que no tiene tren, no tiene vía, pero hay funcionarios. Esos funcionarios no se les puede perjudicar en sus derechos laborales ya adquiridos, pero se les puede reubicar pues, en otras tareas, en otras funciones. Siguen cobrando sus salarios, siguen cobrando su plata y no hacen absolutamente nada porque no hay nada que hacer, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si eso se fusionara con otra institución, podrían tener utilidad esos funcionarios. Entonces, el concepto en sí, estoy totalmente de acuerdo. Ojalá que se aplique en otras áreas. Y creo que depende mucho de eso del viceministro acá, porque en una medida que maneja el tema de las finanzas, ¿verdad? En primer lugar. En segundo lugar, celebro también el tema de las multas que propone este proyecto de ley. Hoy en día los funcionarios de tributación lo que hacen es tratar de extorsionarle a las empresas hasta donde se pueda. ¿Por qué? Porque cobran una plata, pierden su utilidad de esa manera. Cobran una comisión, no sé cuál como la distribución, cobran una comisión o directamente se distribuyen esas multas que cobran de las empresas. Y lógicamente se encargan entonces de apretarle a la empresa hasta donde se pueda, ¿verdad? Inclusive violando artículos constitucionales que hablan que las multas impuestas por el Estado nunca tienen que ser como para llevarle a la quiebra a una empresa. En tributación, yo tengo conocimiento en el ejercicio de mi profesión de abogado, hay empresas que se le multa, por ejemplo, su constitución de sus sociedades de, por ejemplo, un número 100 millones o 500 millones, y la multa que se le aplica es 3.000 millones. O sea, la gente prefiere que se vaya a la quiebra, no vaya a la empresa que pagar la multa. No tiene ni la capacidad ni la forma de pagar esa multa porque le lleva a la quiebra, o sea, no va a poder cubrir esa multa. Estoy poniendo ejemplos de cómo, digamos, se aplicaron mal esas multas ahí en tributación en todo este periodo, ¿verdad? Entonces, ahora se elimina eso, se elimina la distribución, digamos, de esa plata que recibían los funcionarios por multarle a las empresas, porque eso es lo que ocurría. Y en tercer lugar, por último, de mi parte, yo creo que si la corriente de esta comisión es aprobada, o tratar ya sobre el tratamiento, no sé si es demasiado mucho, vamos a estudiar más esto, pero si se aprueba, si nos da tiempo de estudiar. O sea, me sumo a lo que resuelva en ese sentido ustedes, presidente, que si creen que ya estamos en condiciones de tratar este jueves, proponernos más ya que se trate y que se apruebe, ¿verdad? O sea, de mi parte, esa parte es lo que
Me sumo a la mayoría. Gracias, presidente. Presidente, Muchas gracias, senador. yo creo que estoy de acuerdo con lo que dice acá nuestro colega. Yo creo que más tarde, o sea, más temprano, más tarde, vamos a aprobar el manual. Pues yo creo que así como es, vamos a evitar Posponer. sí, vamos, innecesariamente vamos a yo creo que hay que aprobar ahora, presidente, y con eso evitamos, ganamos tiempo también. Nosotros tenemos varios proyectos, estamos en varias comisiones, y si esperar 15, 20 o un mes para aprobar, yo prefiero aprobar con un día. Como los demás, senador Luis. Entiendo que van a continuar las dos entidades totalmente, no totalmente, pero prácticamente autónomas, ¿eh? No hay injerencia de la una entre la otra, ¿eh? O sea que no hay ciertos defectos que tiene la aduana que no van a ser mejoradas con esta fusión. Sí, se va. Perdón, presidente. Sí, por favor, viceministro. Gracias. Me refiero a una